Muy buenos días. Buenos días, amigos bellos. Espero que estén muy bien, ¿vale? Así es, con un mejor ánimo, con ganas de enfrentar este día. Gracias por acompañarnos una vez más a tu desayuno celestial. Y vamos a tener un menú bien sabroso, ¿no? Claro, vale. Continuamos con el capítulo 9 de Juan. Todavía en la traducción Palabra de Dios para Todos, que me ha gustado muchísimo, la recomiendo. Y hoy vamos a atacar lo que es los versículos del 6 al 11 para que te los comas completo y buen provecho. Y el menú del día de hoy dice así. Después de decir esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la puso en los ojos al ciego. Le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Luego el ciego fue, se lavó y regresó. Ahora podía ver. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el hombre que se la pasaba sentado pidiendo limosna? Algunos dijeron: sí, es él. Otros dijeron: no, no es él, solo se le parece. Pero él mismo decía: sí, soy yo. Entonces preguntaron: ¿cómo es que ahora puedes ver? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro y me lo puso en los ojos. Después me dijo: ve a Siloé y lávate. Así que yo fui y cuando me lavé pude ver. Amén. ¿Qué tal? Otro milagro. Muy bien. Este milagro es bastante conocido. Sí, este es bastante conocido. Pero bueno, salen todas las películas de eso. Ok, está muy entendido eso. Ya me quedó claro. Ahora voy a comenzar. el versículo. Y en las series también. Ajá. Sí, exacto. El versículo 6 dice: después de decir esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la puso en los ojos al ciego. Y bueno, esta manera que hizo Jesús para sanar a un ciego recuerda mucho a cómo fue la creación, amor, ¿sabes? Porque recordemos que Dios tomó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en el hombre y así lo formó. Así formó al hombre. Y ahora Jesús básicamente estaba también tomando polvo de la tierra, lo mezcla ahora con saliva suya, es decir, con su ADN. Y entonces el polvo de la tierra más el ADN de Cristo hace una nueva creación, que son los nuevos ojos de esta persona. Pero igualmente vemos que Jesús usó varios métodos distintos para sanar a otro ciego, no es que siempre lo hacía igual. Y yo veo que esto lo hace, amor, para que, oye, no convirtamos los métodos que él usó en una fórmula infalible para sanar. Ojo, que yo una vez estaba en ese plan de hacer la fórmula de cómo sanar cada cosa, así que yo sé lo que es eso. Sí, pues. Y la idea no es esa, sino que entendamos siempre que la sanidad viene de Dios y que es privilegio de los íntimos de Dios el poder derramarla en la tierra. Amén. Mira, una vez con respecto a este milagro, yo escuché a una persona, no recuerdo quién, pero hablaba al respecto de esto, ¿no? Y decía que fue su hijo quien le hizo reflexionar al respecto, porque como que el niño le preguntó que si al ciego no le había dado asco lo que Jesús hizo, pero el papá le dijo: no, es que él no pudo ver cómo Jesús mezcló su saliva con el barro. Entonces esta persona dice que se puso a reflexionar al respecto y también pensó en que el ciego pudo haberse sentido humillado. Cierto. Porque prácticamente, bueno, escupió la tierra y eso fue lo que le echó en los ojos. Y es que realmente si hubiese visto que Jesús hizo, quizás, bueno, se hubiese ofendido. Pero como no podía ver, no se ofendió, simplemente recibió la sanidad. Y esto me hace pensar cuántas veces habremos dejado de recibir un milagro por estar viendo las cosas incorrectas. ¿Cómo va a decir eso ese pastor? Me ofendió. A veces el Señor quiere que nos humillemos delante de Él para darnos eso que le estamos pidiendo, porque lo más seguro es que esté trabajando nuestro carácter para poder recibir correctamente. Elena tiene la llave. Así que no tomes por menos las situaciones en las que debes humillarte delante del Señor, porque ahí es ganancia. Y bueno, esto me recuerda a algo que escuché de nuestra hermana Adela, nuestra hermana bella. Saludos, Adela, te amamos. En estos días que ella decía algo así en sus estados, que para el que está humillado delante de Dios es como si estuvieses acostado en el piso, porque la gente va a querer venir a tumbarte, a empujarte para que te caigas, pero no van a poder afectarte, no podrán hacerte caer, porque tú ya estás acostado. Bello, vale. Y si estás buscando una fórmula mágica que te diga cómo humillarte delante de Dios, eso simplemente lo tienes que averiguar tú, y lo averiguas tú con Él en lo íntimo, porque en este caso fue que el ciego necesitaba solo un toque de Jesús, que para los ojos de muchos era una humillación, pero para Él significó su sanidad. Amén, qué bello eso. Bueno, más adelante Jesús le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado, palabra Siloé. Luego el ciego fue, se lavó y regresó y ahora podía ver. Y bueno, aquí un dato cultural. ¿Recuerdan que hablamos del agua esa que se ofrecía en el templo durante la fiesta de tabernáculos? Que dijimos además que esas aguas las llamaban
a aguas vivas. Bueno, esas aguas las tomaban precisamente del estanque de Siloé. Y bueno, otra cosa que se ve claramente aquí es que cuando ves esta sanidad, oye, prácticamente todo lo hizo Jesús. O sea, faltaba ese paso de fe que tenía que dar la persona. Y es que sin fe no solamente es imposible agradar a Dios, como lo dice Hebreos 11:6, sino que también sin fe es imposible recibir un milagro. Y esta acción del ciego caminando para ir a lavarse los ojos en el estanque de Siloé era una evidencia de fe para el mundo espiritual. Ya viste que todavía seguimos en la corte celestial, ¿no? O sea, los pasos de fe son la evidencia necesaria para habilitar un milagro sobrenatural de Dios. Y qué bueno que este ciego no era flojo, porque en ahora te imaginas que hubiese sido flojo. El Señor lo manda a dar esos pasos de fe y le hubiese dicho, ay no, mejor mañana, o ay, me da flojera, eso queda muy lejos. Y lo digo porque el Señor me muestra personas a las que les ha mandado a dar pasos de fe y es la flojera, la pereza, precisamente lo que los mantiene atados al estancamiento. Prefieren conformarse con la horrible realidad que tienen en lugar de dar valientes pasos de fe de la mano del Señor. Y es que resulta que ese es el testimonio que hace falta para que la gente glorifique el nombre de Dios a través de la realidad horrible que ellos han estado viviendo. ¿Ves lo grave ahí? Así es, esposito. Y me recuerda también el milagro que se narra en el Antiguo Testamento cuando un general tenía lepra, ¿verdad? Y una de las criadas de él le dice que vaya con un profeta que estaba en Israel. Entonces este general, que era extranjero, pues va donde el profeta y el profeta lo manda a bañarse 7 veces en el río Jordán. Saludo aquí a Naamán y a Eliseo. Entonces, para ese general era como una humillación bañarse en ese río, porque ese río no era muy limpio, que digamos. Claro. Entonces, que de paso, el profeta ni siquiera le salió, él mandó al criado a decirle eso. Entonces fue totalmente una humillación para el general. Pero uno de los criados de ese general lo insta a tener fe y a cumplir lo que el profeta le había mandado a hacer. Entonces, el tipo tenía que ser totalmente perseverante, porque me imagino que al bañarse una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y no ver que ni siquiera la sanidad comenzaba, me imagino que eso era como un desaliento para él. Sí, vale. Pero en realidad era una prueba de perseverancia, y esa perseverancia fue lo que demostró su fe. Amén. Al bañarse 7 veces quedó sano. Entonces, así que si Dios te ha mandado a hacer algo, persevera en eso que el Señor te dijo, porque tu fe traerá el cumplimiento de la promesa de Dios. Amén, qué bello. Y bueno, más adelante dice que sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el hombre que se la pasaba sentado pidiendo limosna? Algunos dijeron, sí, es él. Otros dijeron, no, no es él, solo se le parece. Pero él mismo decía, sí, soy yo. Y lamentablemente hay algo muy claro, amor, y que bueno, todos los que caminamos en dirección a buscar el rostro de Cristo, tenemos que vivir. La sobrenaturalidad de Dios siempre va acompañada de la incredulidad del mundo. Náguara, es una broma que siempre. Es más, son muchísimos los casos de personas que reciben un milagro y por causa de lo que la gente les dice, ellos mismos empiezan a dudar del milagro. Ahora, qué horrible. ¿Te imaginas? Es como que el ciego dijese, ¿qué me pasa, chico? ¿Qué hago viendo yo si soy ciego? No, vale, pásame unos lentes oscuros ahí rápido. ¿Te imaginas? Es así, náguara. Eso es conformarse al mundo y lamentablemente muchos lo hacen así. Claro, es que seas que recibas o no recibas el milagro, siempre las tinieblas van a buscar que tú dudes de Dios. Y ahí es cuando entra lo que tú hayas experimentado en persona con Él. Porque si solamente estuviste como un espectador, fácilmente te pueden decir que tu milagro, no sé, puede tener explicaciones científicas, por ejemplo. Pero cuando tú vives una experiencia con el Señor y luego ves el milagro, ahí sabes que nadie puede moverte de saber que fue el Señor el que hizo el milagro. Amén. Me recuerda a los programas esos de Nat Geo que siempre buscan explicar científicamente a los milagros narrados en las escrituras, ¿no? Sí. Y resulta que sí le pueden conseguir explicaciones científicas a algunos, porque es que ¿qué usa muchas veces el Señor para hacer un milagro? Su propia creación. Exacto. Porque Él la creó para que estuviera a su servicio. Ojo, y hay cosas que las pueden demostrar hoy, o mejor dicho, para que se entienda qué es lo que quiero decir, que las pueden demostrar únicamente con la tecnología que tenemos hoy en día. O sea que pasaron miles de años en que no se podía demostrar lo que hizo Elías, lo que hizo Abraham, lo que pasó con Moisés. Y incluso las demostraciones que ellos dan quedan
quedan todavía mal, quedan todavía como que muy cortas. No, quedan cortas y a veces son un poquito ilógicas hasta las cosas que dicen. Sí. Pero es que Dios es Dios. O sea, Él no tiene que dar justificación de las cosas que hace. Exactamente. Mira lo que dicen los siguientes versículos. Entonces le preguntaron, ¿cómo es que ahora puedes ver? O sea, explícanos, dinos cómo era ciego y ahora puedes ver. Y él le respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro y me lo puso en los ojos. Después me dijo, ve a Siloé y lávate. Así que yo fui y cuando me lavé pude ver. Fíjate que aquí Jesús no necesitó un trasplante, no necesitó $5,000 para comprar una cirugía, no necesitó nada. Simplemente necesitó su esencia para hacer un milagro en este hombre. Bello. Así que cree en el Señor, no busques, no le des mente al asunto, a ese milagro que necesitas, de cómo Dios lo va a hacer, de cómo Dios no lo va a hacer. Simplemente confía y espera en Él, que Él va a hacer el milagro. Amén. Pero tú tienes que dar tus pasos de fe. Es verdad, así es. Y bueno, yo aquí veo cuando él dice, echa todo el cuento, Jesús me hizo barro, lo puso en los ojos, después me dijo que vea Siloé. Yo veo aquí, es un claro ejemplo de cómo se predica a Jesucristo. Fíjate que no citó ni un versículo, no cumplió con protocolos ni estándares de predicación, ni de oratoria, no señor. Simplemente contó lo que Jesús hizo en él. ¿Viste? O sea, no tienes que memorizar conceptos teológicos, ni aprenderte la genealogía y hacer el curso de doctrina para saber de Jesús. No, ya va. Ni siquiera tienes que saberte versículos. Claro, tienes que dejar que actúe en ti, poner por obra su palabra y contarle a los demás cómo te fue con eso. Porque fíjate, no es que te tengas que saber los versículos, tienes que vivirlos. Es eso, porque no es que estamos instando a que no te leas la Biblia. Y bueno, los que nos llevan siguiendo bastante tiempo ya no pueden decir que no han escuchado ningún versículo. Ahora les lanzo un zapatazo por aquí, por el audio. pero sí ponerla por obra, ¿sabes? Ponerla por obra y después contarle a los demás, oye, ¿cómo te fue con eso? ¿Cómo te fue poniéndolo en obra? Porque así el Señor va a actuar. Amén. Claro, no se trata de tener la Biblia como uno estaba acostumbrado antes en su casa, ¿no? Que bueno, en mi casa yo no lo vi mucho, pues, pero en casa de muchas amigas sí lo veía, eso de que tenían la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el 91. Y esas promesas de Dios ciertamente son hermosas, pero ahí también hay que poner por obra esa palabra. Yeah. Como por ejemplo el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor. O sea, el Señor es verdaderamente tu pastor, ¿sabes? Y por eso es que estamos haciendo estos desayunos, para que nos comamos la palabra y la pongamos por obra, la accionemos, porque de nada sirve que hayan un montón de letras en una Biblia si tú no lo vives. Amén. Si no te sirve para que tú apliques a Jesucristo en tu vida, si no te sirve para que Jesucristo funcione en tu día a día. Amén, amén. Entonces, bueno, oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias nuevamente por un día más de este desayuno. Gracias, Señor. Te pido que sea provechoso para todos nosotros este desayuno y te pido especialmente en este momento, Señor, para aquellas personas que han recibido un milagro de tu parte y se han encontrado con la duda de si lo van a perder o no. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que calles toda voz del enemigo, toda voz de las tinieblas que están poniendo en duda tu obra, Señor. Tu obra no depende de leyes de atracción, no depende de ciencia terrenal caída, depende de ti, de tu palabra y de tu fidelidad. Y tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. En el nombre de Jesús te damos gracias por los milagros que hemos recibido, Señor. Y te pido también por aquellos que están esperando un milagro, Señor. Te pido que seas tú visitándolos, Señor, tú tocándolos a través de esta predicación, a través de la palabra que van a leer en sus propias Biblias, porque escrito está que la palabra es medicina para los huesos de cada uno de ellos, y de los huesos sale la sangre que fluye en todo el cuerpo, Señor, y eso los va a sanar, cualquiera que sea la enfermedad, porque por su llaga nosotros fuimos curados. Jesucristo fue a la cruz y allí llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, y ahora, Señor, esos dolores y esas enfermedades fueron clavadas allí y se despojó a toda tiniebla y a toda potestad de toda autoridad que tenía sobre el cuerpo del que está escuchando este audio. Sea la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Bendecimos tu santo nombre, creemos en ti, Señor. Ayúdanos a dar los pasos de fe y danos la valentía para dar los pasos de fe que
siguen después de lo que tú hiciste. Hecho está la obra, hecha está la sanidad en todo el que lo está escuchando. Ahora guíalos, Señor, para que hagan, o mejor dicho, pongan por obra esos pasos de fe que tienen que dar y se complete la sanidad. Amén. Amén. Bueno, amados, esto ha sido todo por hoy. No olviden de compartir esta palabra, este pan, esta comida sabrosa con esa persona que tiene hambre, que necesita un milagro, que necesita llenar ese estómago espiritual para poder dar esos pasos de fe. Amén. Y recuerda que la palabra de Dios no es para ninguna denominación específica, sino que es para los hijos de Dios, los que aman su voz. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Cuéntanos qué te gustó, qué no te gustó, qué dudas te quedan. Acuérdate que eso lo vamos a estar tratando en los desayunos de los domingos, que son los recalentaditos. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, hermanos bellos. Bye. Bye.